buenas tardes. Bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2, correspondiente al tema número 3, en el cual estamos viendo la parte de integrales indefinidas. Les recuerdo a los estudiantes de la asignatura que ya en la plataforma se encuentra cargada la actividad evaluada número 1, correspondiente al tema 3. Esta actividad tiene un valor del 20% y tiene una fecha tope de entrega hasta el 23/07 del 2023 a las 23:55 p.m. de la noche. En el día de hoy vamos a tratar lo relacionado con los métodos de integración, el método de sustitución y el método de integración por partes. Y si nos da chance, verla el método de por fracciones simples. Y con eso finalizamos todo lo relacionado con la teoría del tema 3. La semana pasada explicamos la manera de integrar, ¿verdad? La definición de una integral, ¿verdad? Lo que era una primitiva, lo que era una antiderivada y cómo integrábamos utilizando las tablas de integración. ¿Okay? Esta semana vamos a ver los métodos de integración para resolver aquellas integrales que son un poquito más complejas, más difíciles, por decirlo así. Pero en realidad son bastante sencillas y los métodos son bastante sencillos de aplicar. Sin más preámbulo, vamos a cargar la presentación correspondiente a la parte de los métodos de integración. Aquí tenemos la lámina para no tener que regresar sobre la parte de los métodos, sobre la parte de la integración utilizando las tablas. Vamos a ver el primer método que tiene que ver con la integración por sustitución. Este método tiene una similitud, ¿verdad?, con la parte de las derivadas por el método de sustitución de derivadas. Cuando uno aplicábamos la regla de la cadena, ¿ok? Es similar en ese sentido. Usted debe tener una variable, ¿verdad?, que represente la derivada de uno de los dos términos de la integral. De hecho, este método se aplica para aquellas integrales que están compuestas por dos funciones, donde una de ellas es la derivada de la otra función. ¿Ok? Utilizando ese concepto, ¿verdad?, podemos sustituir dentro de la integral y transformarla, reexpresarla de una manera más sencilla para poder aplicar una regla de integración directa. Por eso es que dice la lámina que es una técnica para integrar funciones compuestas. Existen dos funciones dentro de la integral general que vamos a resolver. Entonces, debemos reconocer los patrones principales para poder, ¿verdad?, aplicar el método y poder hacer un cambio de variable, porque en realidad lo que nosotros hacemos un cambio de variable que sustituye una de las dos funciones dentro de la integral y poderla resolver de la manera más fácil. Entonces, debemos reconocer los patrones para poder hacer la sustitución mentalmente y con el cambio de variables, ¿verdad?, desarrollar los pasos de la sustitución. Entonces, el papel de la sustitución en la integración es comparable al de la regla de la cadena en la derivación, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, debemos fijar una función, ¿verdad?, y sobre esa función derivar y ver si esa derivada es igual a la otra función que está presente dentro de la integral. Recordemos que la derivada de una función compuesta es la derivada de la función interna multiplicada por la función interna.
De acuerdo a eso, ¿verdad? De la definición de antederivada primitiva, la integral de la derivada de una función compuesta va a ser la función compuesta más una constante. ¿Ok? De acuerdo al concepto de antiderivada. Entonces, ¿cómo vamos a resumir esto? De acuerdo al teorema 3.13, que es antiderivación de una función compuesta. Sea G una función cuyo recorrido rango es una variable en el intervalo I, y sea F una función continua en I. Si la función G es derivable en su dominio y F es una antiderivada o primitiva de F en I, entonces la integral de la función de g de x por g de x de la diferencial de x debería ser igual a la función compuesta de g de x más una constante. Si yo sustituyo g de x por una variable denominada u, la derivada de u debe de ser igual a la derivada de g de x y, por lo tanto, la integral de la función de u derivada de u o diferencial de u será igual a una función de u más una constante. Entonces, la función exterior, la integral debe presentar o distinguir, porque una función compuesta, una función exterior y una función interior. La derivada de la función interior debería estar presente dentro de la integral, o al resolverla, ¿verdad? Esa derivada me debe dar, al derivar esa función, debe ser igual a la otra función que está presente dentro de la integral. Por lo tanto, la integral de la función exterior y la función interior más la derivada de la función interior debe ser igual a la función interior más una constante. Vamos a verlo en un ejemplo para que podamos asimilar este concepto. ¿Qué es lo que queremos decir? Sin perder de vista, ¿verdad?, lo que habíamos hecho antes cuando resolvíamos en la regla de la cadena, porque el procedimiento es similar a ese. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. La integral de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado multiplicado por 2x de x. Como ven, tenemos dos funciones. Esta función del lado izquierdo, ¿verdad? Y esta función del lado derecho. El patrón nos está diciendo que si yo derivo el término encerrado en el paréntesis, debe ser igual al término que está en la parte derecha de la integral, porque la integral está compuesta por dos funciones, una función exterior y una función interior. Si yo derivo el término de la función interior, voy a obtener el término de la función exterior. Ese es el patrón que debemos distinguir en las integrales o en el método de sustitución para resolver integrales por este método. Entonces, tomando g de x, que sería la función interior, igual a x cuadrado, y derivando eso, voy a obtener que la respuesta va a ser 2x. La respuesta de la derivada de la función interior es igual a la función exterior que está presente en la integral. Por lo tanto, debo asumir y sustituir dentro de la integral el término x cuadrado más 1, ¿verdad? Y eliminar el término 2x y asociarlo a una nueva función para resolver. De esa manera, resuelvo la integral aplicando el método de sustitución. Cuando usted sustituye el término, ¿verdad?, usted puede resolver directamente
sustituyendo la función interior. Si x cuadrado más 1 es igual a u y la derivada de u es igual a 2x de u, o 2x de x, perdón, la derivada de u por x, al sustituir 2x por la derivada, usted tiene el término de la integral que va a resolver. Si x cuadrado es igual a u elevado al cuadrado, la integral de u al cuadrado debería ser u al cubo sobre 3, como está acá presente, 1/3 de u elevado al cubo, más una constante. Como está elevado al cubo, lo que le queda dentro de la solución es sustituir otra vez u por el valor de x cuadrado más 1 al resolver la integral. Volvamos a repetir. El método dice que se aplica a funciones compuestas. Aquí tiene una integral de dos funciones, o mejor dicho, de una función compuesta. Un término a la izquierda y un término a la derecha. El término de la izquierda, al ser derivado, nos va a dar el término de la izquierda. Si yo derivo el término de la izquierda asumiendo o derivando el valor de x cuadrado más 1, que al derivarlo me va a dar 2x, me voy a dar cuenta que la respuesta de la derivada es el término que tenemos en la izquierda. El término de la izquierda desaparece, ¿verdad? Al sustituirlo por una variable que se puede denominar u, y al realizar la integral, u al cuadrado es igual a 1 al cubo sobre 3. El valor de u es x cuadrado más 1, por lo tanto la respuesta es 1/3 de x cuadrado más 1 al cubo más c. Vuelvo a repetir. Derivo el término de la izquierda. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Esa derivada es igual a 2x al término de la derecha. Sustituyo el término de la izquierda por una variable que puede ser u o g de x, o b o a. Al sustituirlo, me queda una variable elevada al cuadrado. El término de la derecha desapareció y al resolver la integral de u al cuadrado, la respuesta será u al cubo sobre 3 aplicando las reglas de la potencia. ¿Verdad? Entonces, u al cubo sobre 3 o 1/3 de u al cubo. ¿Cuánto vale u? El valor de u de donde yo tomé la derivada es x cuadrado más 1. Por lo tanto, la respuesta será 1/3 de x cuadrado más 1 al cubo al sustituir el valor del término de la izquierda en la variable que fue asignada. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la integral de 5 coseno de 5x de x. Usted no tiene una regla directa para resolver la integral. ¿Ok? Porque usted la regla que conoce es la integral del coseno de x de x. ¿Ok? Esa es la regla que está en la tabla. ¿Ok? Aquí tiene otro elemento también que es una constante. Por las propiedades de las integrales, usted puede sacar la constante 5 fuera de la integral. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aplicar el método de sustitución. ¿A cuál elemento? Al elemento interno de la función que es 5 de x. Si yo 5 de x lo igualo a una variable u, la derivada de u será 5, que es correspondiente al término 5 que usted tiene a la izquierda de la integral. ¿Ok? Como hacemos acá. G de x igual a 5x, por lo tanto la derivada de g de x va a ser igual a 5. Al sustituirlo, le va a quedar coseno de g de x o coseno de una variable u, la integral del coseno
va a ser el seno. Por lo tanto, sería seno de U más C. ¿Ok? Seno de U más C. Y U vale 5. O G de X igual a 5. Esa sería la respuesta de la integral. Como ve, lo que he hecho es sustituir la variable o la función interna por una variable y derivar esa variable y sustituirla después dentro de la integral, para ponerla de la forma más sencilla y resolverla utilizando las tablas de integración. Vamos entonces a ver dentro de la integración por sustitución cómo podemos reconocer esos patrones presentes para poder aplicar el método de sustitución. Reconociendo esos patrones, el integrando en cada una de las siguientes integrales corresponde al patrón f de g de x y g' de x. ¿Ok? La función de la función interior multiplicado por la derivada de la función interior. Identificar el patrón es lo que nos permite a nosotros resolver y aplicar el método de sustitución. Por ejemplo, en la integral 2x por x cuadrado más 1, el patrón sería que g de x es x cuadrado más 1 y que la derivada de x cuadrado más 1 es el término que está a la izquierda en la función. En la segunda integral, 3x cuadrado raíz cuadrada de x al cubo más 1, nos damos cuenta que la función g de x es x al cubo más 1 y que la derivada de g de x al cubo más 1 es el término que está a la izquierda. En la integral de las funciones trigonométricas, el patrón nos indica que g de x es la tangente de x más 3, la cual al ser derivada nos va a dar, por derivada y por regla de derivación, secante cuadrado de x. En las tres integrales que están en la parte de abajo, tenemos la misma configuración, tenemos el mismo patrón que nos dice que puede utilizar el método de sustitución. Entonces, hay que recordar que el método de sustitución se utiliza para funciones compuestas, donde existen una función interior y una función exterior. La derivada de la función interior, asumida como función interior, es la función exterior. ¿Cómo se especifica en los 6 ejercicios que están dentro de la lámina? Esa es la manera de reconocer los patrones y de resolver las integrales utilizando el método de sustitución. Algo similar que usted hacía cuando calculaba las derivadas de funciones compuestas utilizando la regla de la cadena. Vamos a ver acá otro ejemplo del método de sustitución. Determinar la integral x por x cuadrado más 1 al cuadrado. Tengo una función compuesta, donde está la función exterior y la función interior. El método me dice que la derivada de la función interior debe ser igual, o el patrón me dice que esa derivada de la función interior debe ser igual a la función exterior. Vamos a ver si es verdad. La derivada de x cuadrado más 1 es igual a 2x más 0.
la parte de x de 2 corresponde a la derivada de esta función que está acá. Como el 2 es una constante, yo puedo sacar esa constante o eliminarla fuera de la integral. Como dice acá, es similar a la integral dada en el ejemplo 1, salvo porque al integrando le falta el factor 2. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me quedó? En el ejemplo 1 tenía un 2 acá. Aquí no, aquí me queda un 2, pero el término que acompaña al 2 representa la derivada de la función interior. Entonces, debo incluir el término 2x para poder resolver esa integral. Entonces, la integral de x por x cuadrado más 1 al cuadrado sería igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por 1/2 por 2x de x. Este término es similar a esto que tenemos acá arriba, porque al eliminar el 2 nos va a quedar la integral original. Saco el 1/2 fuera la integral y realizo para este término la regla de la potencia. Si este término aquí es una variable, al integrar sería todo el término x cuadrado más 1 elevado al cubo sobre 3 aplicando las reglas de la potencia. La respuesta entonces sería 1/2 de x cuadrado más 1 al cubo sobre 3 más c. Y al simplificar me quedaría 1/6 de x cuadrado más 1 al cubo más c. Vamos a ver lo anterior, pero ahora usando, ya tenemos el concepto y el patrón. Ahora vamos a ver cómo hacemos el cambio de la variable. Ok, con un cambio de variables formales, se puede reescribir por completo la integral en términos de u y de u, o cualquier otra variable conveniente. Puede ser a, puede ser z, puede ser y, como usted quiera. Lo que necesitamos es una variable, ¿verdad?, para poder hacer ese cambio. Definir una variable, cualquier letra. Aunque este procedimiento puede implicar más pasos escritos que el reconocimiento de patrones ilustrado en los ejemplos anteriores, resulta útil para las integrales más complicadas. La técnica del cambio de variable utiliza la notación de Leibniz para la diferencial. Esto es, si yo defino una variable u como la función interior de la función compuesta, al yo derivar esa variable, obtengo lo mismo que, debería obtener lo mismo que el patrón me está especificando en la teoría. Por lo tanto, la integral anterior toma la siguiente forma. Debo transformar la integral de la función compuesta que tiene este patrón en una integral con una función, con un diferencial o variable de integración asociada a la variable por la cual la estoy cambiando. O sea, voy a cambiar la función interior por una variable. Y a esa variable la voy a derivar y ambas van a ser sustituidas en la integral para poder facilitar la solución en forma más rápida o más fácil. Voy a llegar a la misma solución, solo que voy a tomar unos pasitos de más. Esa es la idea. La idea es sustituir la variable interior, que es la que puedo derivar, ¿verdad?, o la que voy a derivar
que debe cumplir con el patrón anteriormente especificado, sustituirla en integral tanto la variable como la variable de integración. Entonces, esa es la idea. Vamos a ver un ejercicio. Aquí tengo una integral, raíz de 2x menos 1. Ustedes me dirán, pero ahí nada más hay una función. Hay dos términos dentro de la integral que usted tiene. Uno de los términos es la función interior y la otra es lo asociado a la función exterior. En esta integral, la función interior es 2x menos 1 y la función exterior es 1 de x. Entonces, ¿qué debo hacer según el método de cambio de variable? Debo utilizar una variable diferente de x. Entonces, le asigno a u el valor de la función interior, que es 2x menos 1. Calculo la derivada de u y de x. De u va a ser igual a la derivada de 2x menos 1. La derivada de 2x menos 1 es 2 de x, como está acá. De u igual a 2 de x. Entonces, ahora utilizando o sustituyendo en la integral, sustituyo la raíz de 2x menos 1 por raíz de u y el valor de dx lo sustituyo por du sobre 2. Por lo tanto, ahora la integral me queda. Integral de la raíz de 2x menos 1 de x va a ser igual a la integral de la raíz de u sobre 2. La constante de un medio la puedo sacar fuera de la integral y me queda transformando la raíz en una ecuación, en una variable de potencia como la integral de u a la 1/2 de u. Realizo la integral utilizando la regla de la potencia. La integral de u a la 1/2 va a ser igual a u a la 3/2 sobre 3/2. ¿Por qué a la 3/2? Porque 1/2 más 1 me da 3/2 y la regla de la potencia dice u a la n más 1 sobre n más 1. Ya tengo resuelta la integral. La integral entonces, la respuesta es 1/2 de u a la 3/2 sobre 3/2. Simplificando esta respuesta, tenemos que sería igual, el 2 con el 2 se va y el 3 queda acá y la respuesta sería 1/3 de u a la 3/2 o lo que es lo mismo, 1/3 de la raíz cuadrada de u al cubo más c. ¿Cuánto vale u? El valor de u es el anterior. Llevándolos al término original sería 2x menos 1. Lo que me quede sustituir en u por 3x, por 2x menos 1. Y la respuesta final sería 1/3 de 2x menos 1 a la 3/2 más c. O en su defecto, 1/3 por la raíz cuadrada de 2x menos 1 a la 3. Transformándolo otra vez a la forma original de una raíz. Entonces, como ve, es bastante sencillo. ¿Cuáles son los pasos? Resumiendo los pasos. Primero, debo reconocer el patrón dentro de la integral. Un patrón compuesto por dos funciones, una exterior y una interior, donde la derivada de la función interior es la función exterior. Segundo, asigno una variable a la función interior. Derivo esa variable con respecto a la misma variable y con respecto a x del otro lado de la igualdad. Sustituyo los términos
que acabo de derivar. Sustituyo u y sustituyo la derivada de u, que es igual a la derivada por dx. Saco de la integral las constantes que deba sacar y resuelvo la integral aplicando, en la mayoría de los casos, como en este ejercicio, la regla de la potencia. Después que resuelva la integral, ¿qué hago? Regreso otra vez a los valores originales. Esto quiere decir que vuelvo a sustituir el valor de u asociado anteriormente a la variable. Correcto. En el ejemplo que acabamos de ver, vuelvo otra vez a sustituir u por su valor original, que era 2x menos 1. Y simplifico los términos que tenga que simplificar en la solución de la integral. Aquí tenemos otro ejemplo similar. Integral de x por la raíz de 2x menos 1 de x. Primero, son dos funciones, una interior y otra exterior. Segundo, la derivada de la función interior es la función exterior. Tercero, asocio o asigno la variable u igual a la variable interior. ¿Quién es u? U es igual a 2x menos 1. Derivo el término, toda la igualdad, u igual a 2x menos 1, y me queda du igual a 2 de x, porque la derivada de 2x es 2. Entonces, dx va a ser igual a du sobre 2. Sustituyo lo que acabo de hacer en la integral original. X de x vale du sobre 2. Y u vale 2x menos 1. Adicionalmente, en este ejercicio, despejo el valor de x de u igual a 2x menos 1 y lo sustituyo dentro de esta integral. Entonces, la integral de x por la raíz de 2x menos 1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual x, que vale u más 1 sobre 2 por u a la 1 medio, ¿verdad? Porque la transformo la raíz multiplicado por du sobre 2. Saco de afuera de la integral 2 por 2, 4, un cuarto. Y arriba me queda u más 1 por u a la 1 medio. Multiplico u por u a la 1 medio y multiplico u a la 1 medio por 1. Y obtengo u por u a la 1 medio sería u a la 3 medios. Al sumar, ¿verdad? Variables al multiplicar variables con exponentes diferentes, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces me queda u a la 3 medio más u a la 1 medio de u. Tengo entonces dos integrales que puedo resolver. Resuelvo primero la integral de u a la 3 medio, el cual me da u a la 5 medio sobre 5 medio, más la otra integral que es u a la 1 medio, porque la suma de funciones o la integral de la suma de funciones es la suma de las integrales de las funciones. Entonces, simplifico y multiplico. El 2 pasa arriba en ambos casos. 4 por 5, 20. La mitad de 2, 1. La mitad de 20 es 10. Para este caso sería 2 sobre
4 por 3, 12. La mitad de 2, 1. La mitad de 3, 12 sería 6. Por eso queda un sexto. ¿De quién? De U. ¿Pero cuánto vale U? U vale 2x menos 1. Sustituyo acá. 2x menos 1 a las 5 medios. Y 2x menos 1 a las 3 medios más una constante. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con respecto al otro? Que cuando yo derive aquí, cuando yo derivo acá, el término de la x desaparece porque está asociado al valor de 1. En cambio acá vuelve a pasar lo mismo, pero el término x yo lo puedo, ¿verdad?, sustituir de la variable que utilicé para realizar la sustitución. Lo que tengo que hacer es un procedimiento matemático de multiplicación, ¿verdad?, para poder, vamos a decir, separarla. Otra cosa que hay que mencionar, la integral que queda para sustituir las variables o las cuales se han sustituido las variables tienen que tener todas la misma variable de integración. Por eso es que en este caso despejo x en función de u para que toda la integral quede en función de la variable de integración que es u, que es la nueva variable que acabo de definir para poder resolver la integral. Es el mismo procedimiento anterior, solo que hay un pasito adicional por la misma, ¿verdad?, por el mismo tipo de integral que estoy resolviendo. En la integral anterior no había esta x, pero eso no es problema, porque a la final, utilizando también el método de sustitución, solo para cambiar la variable de integración, puedo resolver la integral, dividirlas en 2 y así resolver las integrales. Aquí tenemos otro ejemplo, ahora con funciones trigonométricas. Integral del seno cuadrado de 3x por el coseno de 3x de x. Ya de antemano sabemos que la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, una es función de la otra al derivar. ¿Qué debo hacer? Debo transformarla, ¿verdad?, reexpresar la integral utilizando una variable de sustitución o un cambio de variable. Lo primero que tengo que hacer es definir bien el seno cuadrado de 3x, que es lo mismo que el seno de 3x elevado al cuadrado. Asumiendo el seno de 3x como la variable u igual al seno de 3x, y realizando la derivada nos vamos a dar cuenta que está dentro de los patrones que tenemos para poder utilizar el método. Entonces, la derivada de u es igual a la derivada del seno de 3x, que sería 3 coseno de 3x de x, como está acá. Entonces, debo despejar el valor de dx de aquí, ¿ok?, para que me quede el término que yo quiero sustituir primero, que el seno de 3x al cuadrado se transforme ahora en u elevado al cuadrado. Y el coseno de 3x de x se transforma ahora en du sobre 3. Coseno de 3x lo sustituyo acá y aquí sustituyo este término por u elevado al cuadrado, como está especificado aquí en la integral. Acabo de sustituir los valores y como ven me quedó una integral bastante sencilla que puedo resolver aplicando el método de la potencia.
saco la constante 1/3 fuera y ejecuto la integral. La integral de u al cuadrado es igual a u al cubo sobre 3. Sustituyo u al cubo sobre 3 por seno al cubo de 3x y multiplico 3 por 3 para tener como respuesta final 1/9 del seno al cubo de 3x más c. Como ven, es bastante sencillo. Solo hay que tener cuidado con el patrón, ¿verdad? Y ejecutar la derivada sobre la variable de integración o sobre la función interior que he asignado, que he asociado para el término. ¿Por qué no utilicé como cambio, como variable de sustitución, el coseno de 3x? Porque la función interior de mayor rango es el seno cuadrado de 3x, que es de orden 2. En cambio, el coseno es de orden 1. Es más sencillo derivar el seno para obtener el coseno. También puede derivar el coseno contra el seno, pero entonces se le va a presentar un problema con el término elevado al cuadrado, porque la derivada del coseno no implica este término que está acá. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver la estrategia para el cambio de variable. Resumiendo, ¿qué debo hacer? Debo elegir una sustitución. U igual a g de x, donde g de x es la función interior. Usualmente es mejor elegir la parte interna de una función compuesta, tal como una cantidad elevada a una potencia. ¿Ok? Es recomendable elegir la parte interna de la función compuesta, aquella que está elevada a una potencia. Segundo, debo calcular la derivada, ¿verdad?, de esa función compuesta, de esa parte interna de la función compuesta. Debo reescribir la integral original en los términos de la variable u o de la variable escogida. Toda la integral debe tener la misma variable de integración. No pueden haber variables diferentes en este método de integración. Cuarto, debo resolver la integral en términos de la variable nueva de integración. Quinto, debo reemplazar la variable de integración asumida por el valor para la cual fue escogida para sustituir. En este caso, debo reemplazar u por g de x para obtener una antiderivada o primitiva en términos de x, que era la original. Y luego, si usted quiere, verifica la respuesta por derivación. Esa es la estrategia para el cambio de variables utilizado en el método de sustitución. Como ven, entonces, este método, a mi manera de ver, el de cambio de variables, es más sencillo y menos complicado que el método anterior por los patrones. Todos son el método de sustitución, pero aunque tiene un poquito más de pasos, es más sencillo de entender y comprender. A la final, lo que siempre vamos buscando dentro de la aplicación del método es
obtener una forma sencilla para aplicar el método o la regla de la potencia para integrar. Tenemos varios ejemplos donde aplicamos la sustitución y la regla general de las potencias. Cada ejemplo se resuelve de la misma manera como lo hicimos anteriormente en los métodos de cambio de variable. La idea es llegar a tener como integración o como integral una función aplicando la regla de la potencia. Ahí vemos unas reglas básicas de adaptación de integrandos a las reglas básicas. Cómo transformar, dependiendo de la integral, ¿verdad?, para aplicar las reglas básicas de integración. Esas reglas son específicas dentro de este término. Por lo general son reglas con el denominador, ¿verdad?, con los términos donde el denominador es prácticamente un cuadrado. Ambos términos están elevados al cuadrado, si usted se fija. X al cuadrado más 9 es 3 elevado al cuadrado. La única diferencia entre estas tres integrales es el término superior. Pero existe una regla dentro de las tablas generales de integración donde usted puede aplicar este método. Por ejemplo, en el primer ejercicio, que es la integral de 4 sobre x cuadrado más 9, usted aplicaría la regla del arco tangente o de la integral, utilizando la regla del arco tangente para resolver. Lo único que tiene que asociar es quién es u asociado a x y quién es al asociado a la parte de la constante, porque la regla del arco tangente viene expresado en un término general de u y a. ¿Qué es lo que tenemos acá? La integral de du sobre a cuadrado más u cuadrado, con una regla general, esa tiene como respuesta 1 sobre a, arco tangente de u sobre a. Si yo aplico esta regla a esta integral, me doy cuenta que u vale el 4 que sale y me queda 1/3, ¿verdad? Haciendo la similitud. ¿Quién es a cuadrado y quién es u cuadrado? U cuadrado es x y a cuadrado es 9. ¿Cuánto vale entonces? A vale 3 y u sería la parte de x. ¡Ay! Y así, ven, se nos acaba de ir en este momento la luz. Vamos a parar por acá y finalizamos por los momentos. Continuaremos posiblemente más tarde cuando regrese la electricidad.